Empiece por explicarnos, en los momentos de crisis creativa, se entiende, ¿dónde están sus prioridades? ¿En la poesía o en la ciencia? Yo creo que hay una raíz común, que es la imaginación y es la creatividad, tanto en la ciencia como en la poesía, como en el arte. Eso es muy claro en el arte. Uno construye poesía, por ejemplo, sin imaginación, sin construir mundos posibles. Pero es también así en la ciencia. Para los legos, Jesús Alberto, ¿podría explicarse un poco más claro? Hay una idea de que la ciencia, una idea vaga y un poco tonta, y que la ciencia es recoger datos y hacer observaciones y ser puramente objetivo. Pero no es cierto. La mayoría de las cosas interesantes para la ciencia y para el científico no son visibles, no se puede tener experiencia de ellas. Nadie ha visto un electrón, ni un gen, ni ninguna de esas cosas. Entonces hay que imaginarlas, hay que inventarlas y después extraer sus consecuencias y, claro, con esas consecuencias ver si uno tenía razón o no en lo que imaginó. Esto es mera especulación, le advertimos. En la poesía, 2 más 2 nunca serán 4. En la ciencia, parece una fatalidad. Cierto, pero a veces en matemática también hay, no en el álgebra, pero por ejemplo en la geometría, la distancia entre 2 puntos, la distancia más corta entre 2 puntos no siempre es una recta. Es así en la geometría euclídea, pero se pueden imaginar y construir, y de hecho se hicieron desde el siglo antepasado geometrías en las cuales eso no es así. De manera que la matemática es una construcción muy rigurosa, pero una construcción de la imaginación aliada con la razón, de la misma manera que es la poesía. Es imposible concebir poesía con solo imaginación desbocada y sin un ejercicio riguroso de la palabra, ¿no? Quisimos saber cómo se salva Jesús Alberto León, el científico, del asalto intempestivo de las musas en el laboratorio de las exactitudes, o al revés, cuando el espacio creativo es desalojado por verdades comprobadas y comprobables. Según las pulsiones que aparezcan, yo mudo de actividad, no bruscamente, claro está, pero a veces en un mismo día y en un mismo rato paso de corregir un poema que se me había ocurrido antes y me vienen otras palabras y otros giros y luego, como ocurrió hoy, hace rato, me puse a corregir unas ecuaciones que estoy trabajando con una tesista mía, ¿no? La crítica literaria, o una de sus corrientes, tiene una alta carga científica en el proceso analítico. Existe la otra cara de la moneda en la ciencia. Hay una poesía orgánica, como vital, ¿verdad? Rambo. Pero hay una poesía rigurosa, cuya belleza es la que tiene una gema que uno levanta y le mira sus distintas facetas. Piensa en la poesía de Borges, piensa en la poesía de Paul Valéry. ¿Cuál es el desorden que hay ahí o cuál, ¿verdad? Es una poesía cristalina, matemática, se podría decir. Tal vez usted advierta dosis de poesía en la ciencia, y al revés, aun cuando riesgo de cercanía, despojamientos, desvestiduras, otra memoria o apagados y violentos nos indiquen que estamos equivocados. A decir verdad, la crítica demasiado formalizada puede esterilizar, me da la impresión a mí, ¿no? Puede terminar por, a fuerza de disecar y de cortar y de hacer anatomía del poema, cortar y matar la poesía. Viceversa, por supuesto, la ciencia se nutre de hipótesis y ese es el momento de la poesía en la ciencia, ¿verdad? El momento en que la llama de la imaginación atraviesa la realidad en busca de lo no soñado, de lo no previsto, pero luego no puede uno quedarse en esas imaginaciones, ¿no?
Tienes que trabajar con un lenguaje riguroso y especial, que es el de la ciencia, sobre todo la matemática. Nuevamente, y en un plano sumamente sencillo, Jesús Alberto León nos ilustra con un ejemplo. Es fama que Kekulé, por ejemplo, imaginó en un sueño la estructura del benceno, que es un anillo, como un ouroboros, la serpiente que se mueve en la cola. Pero claro, no tendríamos estructura del benceno comprendida si se hubiera quedado en el sueño. Tuvo que convertirlo en matemáticas y luego convertir las predicciones hechas con matemáticas en experimentos y regresar a contrastar con el sueño, ¿no? Dada la íntima convivencia que ambos oficios y ejercicios suponen y obligan, indagamos. ¿Su poesía le ha rendido culto a la ciencia en algún momento? Yo pienso que la ciencia es la búsqueda al descampado, es andar a la intemperie, hurgando en ese difícil mineral, difícil y esquivo de la verdad. Así que yo nunca he construido poesía cuyo tema sea explícitamente científico. No creo que lo haga nunca. Yo no creo que la poesía se haya de construir así. Pero sí, claro, cuando escribo ensayos sobre temas científicos o de filosofía de la ciencia, pues no puedo evitar que cuando mi pluma corre, las metáforas corran con ella.